Un saludo cordial para todas y para todos. La invitación en este momento es a hacer una reflexión sobre las escalas de la acción política y tratar de responder esta pregunta: ¿por qué es importante actuar en varias escalas al mismo tiempo? Entonces, para entrar a analizar el tema, es bueno que miremos primero qué es la acción política, y la podemos entender como la capacidad que tenemos los sujetos individuales y colectivos para reivindicar nuestras propias formas de ser o de estar en el mundo, sean reivindicaciones de género, de etnia, de clase, o reivindicaciones por derechos o por justicia, o cualquier otro tipo de reivindicación. Entonces, esa capacidad que tenemos los sujetos, pero que se concreta en el momento de lo político, que es ese momento donde demostramos a través de la acción que somos sujetos iguales con la capacidad para eh, crear formas nuevas de ser y de estar en el mundo. Entonces, a través de diversas manifestaciones, esos intereses poderlos concretar para, para hacer materiales esas reivindicaciones. Por un lado, entonces, lo político como esa igualdad para reivindicar nuestros intereses como individuos o como grupos. Pero por otro lado está el concepto de la escala. Y en el concepto de la escala es importante ver básicamente dos abordajes. Uno es esa relación que hay entre lo real y la representación gráfica que hacemos de esa realidad, y ese concepto nos remite directamente a lo que encontramos en los mapas. Y entonces tenemos ahí en pantalla la escala de lo global, la escala de lo nacional y la escala de lo local, que generalmente se asocia con lo municipal. Pero también hay otra forma de aproximarnos a ese concepto de escala, y es como una estrategia de aproximación a lo real para comprender el mundo, para hacerlo visible. Y en esa medida es muy importante el punto de vista, porque el punto de vista nos permite enfocar sobre ciertas cosas de lo que queremos observar o transformar, pero ese enfoque también a su vez puede hacer que no visualicemos otras cosas del mundo de lo real. Entonces, a una escala global no es posible percibir ciertos fenómenos que se desarrollan en una escala más local. Entonces, esos dos elementos como eh, formas de entender qué son las escalas. Por un lado, la relación entre lo real y cómo lo representamos gráficamente, pero también como una estrategia de acción sobre ese mundo que queremos transformar. Entonces, comenzando con esa primera etapa, pues en el mundo actual lo global aparece básicamente como el mito que va a soportar la ideología neoliberal. Esa ideología que nos dice que ya habitamos en una aldea global donde es posible tener flujos de materia, de energía, de dinero, flujos financieros, pero donde sabemos que los flujos migratorios humanos están altamente restringidos eh, por otro tipo de políticas que no le permiten la misma libertad a los sujetos que sí se le permite a los poderes transnacionales y sobre todo a los flujos financieros. Entonces, en esta escala global, muchos decretan la impotencia del Estado, algunos con entusiasmo porque justamente representan esos intereses transnacionales, pero otros con resignación, pensando que ya la escala nacional no tiene más que hacer en un mundo globalizado. Y esta ideología neoliberal se concreta lo global en lo local, entendiendo lo local como el mundo de la gestión, como el mundo de las técnicas, como el mundo de la competitividad. Entonces, les decía antes que la escala de lo local, comúnmente asociada con la escala municipal, pues lo que generan los territorios es una competición interterritorial, y entonces ya hablamos de las ciudades como empresas, y de hecho hablamos de que lo que necesitan las ciudades
son gerentes y no políticos. Eso lo que lleva es a una despolitización de la ciudad para entregarla a manos de esa hiperracionalidad de la gestión, que además aparece con conceptos asociados bien particulares que hacen referencia al mundo de la competitividad empresarial. Es como si pusiéramos un espejo entre la empresa y la ciudad para hacer de la ciudad un lugar de la competencia mercantil, y entonces aparecen términos como la productividad, la competitividad, la innovación, las alianzas público-privadas e incluso la gobernanza, que también es un término eh, que ha sido apropiado para hacernos pensar que también como ciudad, como ciudadanos y habitantes de un municipio determinado, debemos asumir un patriotismo de ciudad. Y entonces aparecen unos símbolos que nos eh, llaman a generar unidad de ciudad, como si estuviéramos realmente hablando de proyectos comunes de ciudad, cuando sabemos que son muy diversos los proyectos políticos dentro de un mismo territorio. Son tan diversos como grupos sociales existen, como clases sociales existen y como otro tipo de reivindicaciones políticas existen. Entonces, ese tipo de patriotismos buscan generar ese consenso, concepto que además es central en lo que se viene llamando, impulsado desde el Banco Mundial, como la gobernanza territorial. Entonces, la escala nacional aparece en esa polaridad local-global, que es además una polaridad que lo que busca es justamente atacar la escala nacional, pero cabría preguntarse si vamos a renunciar a esa escala nacional en nombre de esa falsa dicotomía global-local, o si por el contrario cabría preservar justamente las naciones con toda su diversidad cultural, diversidad que es además amenazada justamente por la homogenización del proceso globalizador del capital. Y también si valdría la pena preservar esa capacidad que tiene los límites nacionales de resistir a la disolución de las soberanías, que justamente esos flujos financieros están tan interesados en disolver la soberanía nacional, que ha demostrado también que por decisiones políticas de los estados es posible contener la fuerza de esos flujos globalizantes. Pero entonces la resistencia o la acción política no se queda solo en esas escalas territoriales más amplias. El propio individuo es portador de una capacidad de acción política, como la definíamos al principio, por el solo hecho de ocupar un espacio en el mundo, que le dota entonces de un punto de vista que le servirá de referente para esa acción política. Y qué decir del barrio, que es el lugar donde se concretan las solidaridades. Nuestros barrios periféricos en nuestros países, que también son periféricos, están llenos de historias de solidaridad. Podría decirse que son la historia de la solidaridad hecha barrio, hecha construcción de territorio. Entonces, efectivamente, es otra de las escalas que tendríamos que revalorar. Y lo regional como la posibilidad de, dentro de una misma nación, generar lazos territoriales para combatir justamente esa competencia entre territorios que la globalización impulsa cada día. Competencia que lo que genera son polarizaciones, y que la escala regional permitiría pensar en proyectos de integración justamente. Y esa misma lógica es aplicable a lo regional, pero supranacional. Es decir, aquellas naciones que ocupamos una posición homóloga o equivalente dentro de este sistema estructural que es desigual entre los centros y las periferias, pues esa integración como países podría generar justamente eh, acuerdos de cooperación y bloques de cooperación muy interesantes, también, digamos, en contra de esta lógica de la competencia entre territorios.
Y finalmente, entonces, decir que las escalas no están determinadas, que las escalas no son simplemente aquellas escalas del mapa, sino que se acercan más a esa segunda definición que damos de escala, como una construcción que se hace a partir de la acción. Y para eh, ejemplificarlo mejor, pues traigo algunas observaciones sobre el movimiento de los trabajadores sin techo de Brasil, un movimiento que por décadas ha luchado por la reivindicación de una mejor forma de habitar las ciudades en Brasil, por el derecho a la ciudad. Eh, es un movimiento que ha tenido una creatividad muy grande para la acción y para la ocupación del espacio, que tiene presencia en todo el territorio nacional porque se organiza por estados y que tiene unas acciones concretas en lo que llamaríamos lo local de cada ciudad, con una particularidad y es que han tenido que realizar sus luchas en un ambiente de conflicto, un conflicto entre lo que la ciudad quiere como proyecto hegemónico y un conflicto entre lo que ellos quieren como grupo organizado y como movimiento reivindicatorio, y han sido muy estratégicos en el uso del lenguaje, de las normas y de las técnicas. O sea, han tenido una apropiación estratégica de eso, usando la ley a su favor, también usando la técnica a su favor para reivindicar sus luchas. Y pues básicamente la estrategia de ellos es la ocupación de terrenos ociosos, invocando la función social de la propiedad. Terrenos que sean públicos o privados no estén cumpliendo con la función social de la propiedad, serían entonces objeto de esas ocupaciones, ocupaciones que tienen ya toda una estrategia de cómo se realizan en la noche, cómo al otro día ya están montados los primeros cambuches o los primeros ranchos y cómo desde allí se le hace presión al ente territorial, al administrador o al alcalde para que eh, asigne territorios para construir. Y el movimiento ha llegado a tener una organización tal que son ellos mismos los que construyen y construyen con especificaciones mejores que las que les ofrecen los programas de vivienda popular del Estado. Entonces, es un movimiento que ha logrado concretar que a través de la reivindicación de esa igualdad y de esa capacidad de construir un mundo diferente han tenido logros muy importantes y son un movimiento reconocido pues diríamos la escala global, entre otras cosas porque es un movimiento multiactor, porque estratégicamente se alía con políticos nacionales o internacionales, con artistas, con académicos que tienen esa capacidad de abrirse a la lucha de la mano con otros movimientos que reivindican o que tienen otras luchas y que tienen también la estrategia de comunicar porque las luchas en la ciudad y por el derecho a la ciudad son luchas también simbólicas, porque son luchas por una forma diferente de entender qué significa ser ciudadano y habitar la ciudad. Entonces esa lucha simbólica es importante y los medios son un aliado importante en esa lucha. Entonces, bueno, y pues en épocas de pandemia, esas solidaridades no se pierden y el movimiento articula todas sus fuerzas justamente para llegar a sus asociados con las ayudas y con esa solidaridad que siempre pues como los caracteriza. Entonces este es un ejemplo de cómo las escalas son una construcción, de cómo se puede construir un movimiento en varias escalas, un movimiento transescalar que va a permitir mayores conquistas en esa lucha reivindicatoria de los movimientos sociales. Entonces hasta ahí y muchas gracias por su atención.